¿Hace cuánto dejaste de dormir bien? ¿Hace cuánto sonríes por fuera, pero lloras por dentro cada vez que recuerdas su nombre? Nadie lo nota, pero tú lo sabes. Tú sabes que todavía hay algo que te ata, que no importa cuántas frases positivas leas, cuántas veces digas, ya no me importa, por dentro sigue doliendo. Pero lo más desgastante no es el dolor, es el miedo de que nunca puedas soltar realmente. Es sentir que, aunque quieras avanzar, una parte de ti está atrapada en el mismo recuerdo, el mismo vacío, la misma historia que no terminó bien. Y quizás has llegado a pensar, tal vez nunca lo voy a superar. Tal vez esto se queda conmigo para siempre. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de soltarlo, sin tener que sufrir? ¿Y si existiera un método espiritual, bíblico, emocional y transformador que te permita dejarlo ir, no desde la resignación, sino desde la sanación? No para fingir que no pasó, sino para que, aunque haya pasado, ya no duela. No es fantasía, no es una promesa vacía, es un proceso, es un camino, y hoy quiero mostrártelo, porque Dios no te diseñó para vivir atada emocionalmente a lo que te rompió, te diseñó para ser libre, te creó con la capacidad de cerrar ciclos sin romperte por dentro, y aunque el mundo diga que sanar toma años, Dios puede restaurar en días lo que otros tardan una vida. Pero antes de revelarte ese método, déjame hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Por qué sigues sosteniendo lo que ya se fue? Sé que duele soltar, pero ¿te has preguntado cuánto más duele seguir cargando algo que ya no existe? Te aferras esperando una explicación, una disculpa, una señal. Pero lo que haces en realidad es seguir regalando tu paz a alguien que ya no está. Y la verdad es esta: mientras tú sigues sufriendo, el otro ya siguió con su vida. Mientras tú repites la historia en tu cabeza, Dios quiere escribir un nuevo capítulo. Mientras tú te preguntas ¿por qué me dejó?, Dios te está preguntando ¿cuándo vas a dejar tú eso que no te deja crecer? Porque dejar ir no es rendirse, es confiar en que tu historia no terminó en esa pérdida. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿y cómo se supone que lo sueltes si fue lo más importante que tuve? ¿Cómo se deja ir algo que marcó mi alma? ¿Cómo soltar sin sufrir, si todo en mí siente que lo necesito? Aquí es donde entra el método. Y no es un método humano, de esos que te dicen haz afirmaciones frente al espejo o corta lazos energéticos y te dejan igual. No. Es un método basado en la palabra, en el poder de la presencia de Dios y en principios espirituales que restauran no solo tu mente, sino tu alma. Porque tú no necesitas olvidar, necesitas ser libre. Y para eso, este método tiene una verdad fundamental que lo cambia todo. La sanación no comienza cuando olvidas lo que viviste. Comienza cuando entregas lo que no puedes sanar por ti misma. Ahí es donde empieza la verdadera transformación. Cuando oras no para que vuelva, sino para que Dios se quede contigo. Cuando dejas de mirar el teléfono y comienzas a mirar al cielo. Cuando no suplicas amor, sino que comienzas a recordar que siempre fuiste amada por el que nunca te falla. ¿Sabes por qué el enemigo quiere que nos sueltes? Porque sabe que mientras estés atada a lo que perdiste, no podrás abrazar lo que viene, porque sabe que mientras llores por lo que ya se fue, no tendrás fuerza para recibir lo que Dios ha preparado. Y si tú pudieras ver lo que el cielo está planeando para ti, soltarías ahora mismo sin mirar atrás. Pero no te culpes. Todos, en algún momento, hemos amado mal. Hemos confundido intensidad con propósito. Hemos llamado destino a una distracción emocional. Hemos sostenido relaciones que solo nos rompieron el alma. Pero hoy es distinto. Hoy no estás sola.
Hoy estás frente a un mensaje que puede ser el punto de quiebre, el inicio de una nueva versión de ti, una versión más fuerte, más plena, más llena de Dios y menos vacía de ti misma. Y todo comienza con una decisión: ver este video hasta el final, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo soltarlo sin que te duela el alma. Vas a aprender a cerrar el ciclo con fe, con poder, con libertad. Y sobre todo, vas a recordar quién eres. No en función de lo que perdiste, sino en función de aquel que te rescató cuando estabas rota. Así que quédate, no por mí, por ti, porque si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Este es el momento que tu alma había estado esperando. Este es el día que marca el inicio de tu sanación. Y este video es el mapa que te lleva a dejarlo ir sin tener que sufrir. Hay una diferencia sutil pero peligrosa entre el amor verdadero y el apego emocional. A veces creemos que amar es aferrarnos, suplicar, ceder nuestra paz por miedo a perder a alguien. Nos convencemos de que cuanto más duele, más profundo es el amor. Pero esa no es la verdad de Dios. Lo que llamamos amor muchas veces no es más que una cadena invisible que nos amarra al sufrimiento. El amor genuino no oprime, no te reduce, no te apaga, no te obliga a traicionarte a ti mismo para ser aceptado. El apego, en cambio, es una dependencia que nace del miedo. Miedo a estar solo, a no ser suficiente, a no encontrar a alguien más. Es un sustituto tóxico que nos aleja de la verdadera libertad que Dios quiere darnos. La palabra lo deja claro: ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. 2 Corintios capítulo 3 versículo 17. Si lo que sientes te esclaviza, si te hace temer, si te impide avanzar, entonces no es amor. Es una atadura emocional disfrazada. El apego exige, el amor entrega, el apego teme perder, el amor confía, el apego sufre cuando no controla, el amor descansa, porque sabe que lo verdadero no se retiene a la fuerza. Muchas personas están atadas a relaciones que ya terminaron, a vínculos que Dios ya cerró, a recuerdos que ya deberían haberse sanado, pero no han soltado. No han entendido que ese vacío no lo llena una persona, lo llena Dios. Y mientras esperes que alguien imperfecto te complete, seguirás sintiéndote incompleto. El apego emocional se alimenta de la carencia y la ilusión. Te dice: sin él no vales, sin ella no puedes, si se va, todo se derrumba. Y mientras tanto, tu identidad se va desdibujando. Tu propósito se apaga, y la voz de Dios se vuelve un eco lejano que ya no escuchas porque estás ocupado mendigando amor. Dios no quiere verte preso de una emoción que te arrastra hacia abajo. Él no te diseñó para vivir atado, sino para caminar con la cabeza en alto, sabiendo que eres amado por el Creador del universo. Si una relación te hace olvidar eso, no es bendición, es distracción. No es destino, es desvío. Hoy el Señor quiere mostrarte la diferencia. Quiere abrir tus ojos para que no confundas intensidad con propósito, para que no llores por lo que Él ya quitó, para que sueltes lo que nunca fue tuyo y abraces lo que Él ha preparado para ti. Porque cuando sueltas el apego, haces espacio para recibir amor verdadero. Cuando renuncias a lo que te ata, recuperas tu libertad. Y cuando decides soltar, Dios comienza a sanar. Esta no es una clase de emociones, es una llamada a la libertad. Porque el amor verdadero no te encadena, te eleva. Y Dios es experto en romper cadenas. Hay verdades que duelen, pero liberan. Y una de ellas es esta: Dios no te pidió que te quedaras ahí. No te pidió que te aferraras a alguien que ya no está, a una relación rota, a una promesa humana que nunca se cumplió.
Dios no te pide que sufras en silencio por sostener lo que ya te está rompiendo por dentro. Al contrario, te invita a soltar. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo capítulo 34 versículo 18. ¿Sabes por qué está cerca? Porque sabe que hay cosas que no te animas a dejar. Porque ve como cada día finges que estás bien, mientras tu alma grita por dentro. Dios no te juzga por haber amado, por haber esperado, por haber confiado, pero tampoco quiere que conviertas esa herida en hogar. Hay relaciones, personas, etapas o incluso hábitos que fueron parte de tu historia, pero no pueden ser parte de tu destino. Y retenerlos es desobedecer sin darte cuenta. Porque cuando Dios quita algo, nunca es para dejarte vacío, sino para prepararte para algo mejor. Pero si te aferras a lo viejo, estarás negando lo nuevo. Retener lo que te hace daño es decirle a Dios: yo sé más que tú. Es mirar al cielo con las manos ensangrentadas de tanto sostener lo que ya murió, y decir: todavía me queda esperanza en esto. ¿Y sabes qué hace Dios en su misericordia? Te mira con ternura, y espera a que lo sueltes tú. Porque no forza, no empuja, no arrebata. Él libera a quienes desean ser libres. Dios no te pidió que pongas tu paz como precio por mantener una compañía. No te pidió que te anules, que te desgastes, que te pierdas a ti mismo por sostener una historia que ya terminó. Dios te pide fe, y la fe a veces se manifiesta en el acto más valiente de todos: soltar. No todo lo que se fue una pérdida. Algunas partidas fueron liberación disfrazada. Algunos rechazos fueron protección. Algunas despedidas fueron la mano de Dios cerrando ciclos para escribir uno nuevo. Pero si tú insistes en quedarte en el capítulo anterior, jamás conocerás el final glorioso que Él ya escribió. Dios no es autor de confusión. No te va a guiar a permanecer donde no hay fruto, donde todo lo que siembras muere, donde tu espíritu se seca. Él es vida, y donde Él está, todo florece. Si ese lugar te mata lentamente, si esa persona te drena, si esa situación apaga tu fuego, entonces Dios no está ahí. Porque donde Él habita, hay paz, hay luz, hay verdad. No te confundas, sufrir no siempre es señal de amor. A veces es señal de idolatría, de aferrarse a algo más que a Dios. Y si Él te está pidiendo que sueltes, no es para hacerte sufrir más. Es para mostrarte que lo que viene será mayor, será más sano, será lleno de propósito. La verdadera obediencia no se demuestra cuando todo es fácil, sino cuando el corazón quiere quedarse y tú decides caminar. Porque sabes que Dios no se equivoca. Porque entiendes que, aunque duela ahora, dolerá más si te quedas donde Dios ya no quiere que estés. Él no te pidió que retengas lo que te hace daño. Él te está pidiendo que confíes. Y que creas que después de soltar, viene la sanidad. Después de decir, basta, viene la restauración. Y después de cerrar esa puerta, Él mismo abrirá otra, una que nadie podrá cerrar. Desapegarse no es olvidar, no es fingir que nunca dolió, no es borrar de la memoria lo vivido. Desapegarse espiritualmente es mucho más profundo. Es dejar de idolatrar lo que un día ocupó el trono que solo le corresponde a Dios. En el alma humana hay lugares que deben estar reservados únicamente para Él. Pero a veces, sin darnos cuenta, colocamos personas, momentos, vínculos o deseos en ese altar. Y cuando eso pasa, el corazón se vuelve esclavo. Comienza a depender emocionalmente, a desesperarse por no perder, a vaciarse en busca de aprobación. El desapego espiritual es el proceso por el cual Dios nos guía de regreso a la libertad, donde Él vuelve a ser el centro. Echa sobre el Señor tu carga,
y Él te sustentará. Salmo capítulo 55, versículo 22. El primer paso es entregarle la carga. No se trata de desahogarte una vez. Es un acto diario, persistente, profundo. Cada pensamiento que regresa, cada recuerdo que duele, cada intento de volver a lo que Dios ya cerró, se convierte en una oportunidad para entregárselo. Es decirle a Dios, esto no me pertenece, lo dejo en tus manos. El desapego espiritual es como arrancar raíces invisibles. No duele en el cuerpo, pero sí en el alma. Y ese dolor no es señal de debilidad, es señal de que el proceso está funcionando. Cuando duele, es porque Dios está arrancando lo que nunca debió estar tan profundo en tu ser. Este proceso no es lineal. Habrá días de fuerza y días de recaída. Días donde sientes paz y días donde la nostalgia golpea sin avisar. Pero en cada uno de ellos, la promesa permanece. Si caminas con Dios, no volverás a ser esclavo. Él no quiere una vida donde dependas de alguien más para sentirte completo. Quiere que tu identidad esté tan firmemente enraizada en Él, que nada ni nadie tenga el poder de derribarte otra vez. Desapegarse espiritualmente es romper con la ilusión de que lo que perdiste era lo mejor. Es abrir los ojos y ver que a veces el alma se aferra a migajas, cuando Dios quiere darte banquete. Es renunciar al control, al que hubiera pasado si, al deseo de rehacer lo que ya no tiene sentido. El alma libre no es la que ya no ama, sino la que aprendió a amar sin poseer, la que puede bendecir a quien se fue sin maldecir su nombre, la que puede mirar atrás sin quedarse atrapada en el pasado, la que aprendió a cerrar puertas sin odio y a decir adiós sin resentimiento. Este proceso no se hace en tus fuerzas. Es el Espíritu Santo quien te capacita, porque Él conoce tus heridas, tus vacíos, tus temores ocultos. Él sabe que no se trata solo de una persona, sino de lo que esa persona representaba para ti. Y es ahí donde comienza la verdadera sanación, cuando dejas que Dios ocupe el lugar de todo lo que perdiste. Desapegarse espiritualmente es permitir que Dios rompa la ligadura del alma, que sane el corazón donde había una dependencia, y siembre en su lugar identidad, propósito, fe. No es una renuncia vacía, es una entrega profunda. Es el reconocimiento de que solo Él puede llenar lo que ningún ser humano puede completar. Y cuando eso sucede, cuando sueltas desde lo más profundo, entonces lo imposible ocurre. El dolor se transforma en paz, la tristeza en gratitud y la historia rota en testimonio. Porque no hay herida que Dios no pueda redimir, si estás dispuesto a soltar y confiar. Muchos creen que soltar es perder, que dejar ir es aceptar la derrota, que ya no luchar por algo o por alguien es rendirse. Pero cuando se mira desde la fe, se descubre una verdad mucho más profunda y liberadora. Dejar ir no es rendirse, es confiar en que Dios tiene un plan más alto que el tuyo. Cuando sigues sosteniendo lo que ya no tiene vida, estás diciendo sin palabras que no confías en lo que Dios tiene preparado, que prefieres lo que conoces, aunque duela, antes que lo desconocido, aunque pueda sanar. Pero confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Esa es la invitación. Confiar más en lo que Dios sabe que en lo que tú sientes. No es fácil, lo sabemos. Dejar ir implica cerrar capítulos sin punto final, soltar preguntas sin respuesta, aceptar que a veces no tendrás una explicación. Pero es ahí donde comienza la verdadera fe, cuando sueltas lo que querías para recibir lo que Dios quiere. A veces seguimos luchando por algo que ya no está porque creemos que eso define nuestro valor. Pero no es lo que conservas lo que te hace fuerte,
Es lo que puedes soltar con fe, lo que demuestra quién eres en Dios. Porque se necesita más valentía para soltar con esperanza que para aferrarse por miedo. Dios no se glorifica en una vida atada, sino en una vida confiada. Y confiar es decir, Señor, aunque no entiendo por qué pasó, aunque no sé qué vendrá, aunque me duele el alma, suelto esto porque creo que tú estás conmigo. Dejar ir no significa que no amaste. Significa que elegiste obedecer, que decidiste entregarle a Dios lo que no puedes cargar, que soltaste no porque ya no te importe, sino porque entendiste que hay cosas que solo Él puede restaurar o reemplazar, que tu paz vale más que tu orgullo, que tu alma vale más que una historia que no avanza. El enemigo susurra que rendirse es fracasar, pero Dios dice que confiar es avanzar. Y el avance en el reino de los cielos no siempre se ve con los ojos humanos. A veces avanzar es dar un paso al vacío, con lágrimas en los ojos, pero con fe en el corazón. Hay batallas que se ganan soltando la espada, y relaciones que sanan cuando las dejas ir. Hay puertas que solo se abren cuando dejas de empujar las equivocadas. Y bendiciones que solo llegan cuando tus manos están libres para recibirlas. Tú no estás abandonando, estás obedeciendo, no estás huyendo, estás confiando, no estás fallando, estás haciendo espacio para que lo divino entre donde antes había dolor. Porque Dios no te pide que aguantes lo que te destruye, te pide que creas que, al soltar, Él toma el control. Y cuando lo haces, algo sobrenatural ocurre. No es inmediato, pero es real. La paz llega, la dirección se aclara, el corazón respira, y lo que antes dolía, se convierte en un testimonio que grita: fue duro, pero confié. Y Dios no me falló. Soltar no es perder, es liberar el terreno para lo que viene. Y lo que viene, si confías en Dios, será siempre mayor que lo que dejas atrás. Hay momentos en la vida en los que el alma se quiebra, no por falta de fe, sino por el peso de lo perdido. Relaciones que se rompen, promesas que no se cumplen, personas que se van sin explicación. Y ahí, en medio de ese silencio desgarrador, es donde el enemigo susurra con más fuerza. No porque tenga poder real sobre ti, sino porque sabe que el dolor puede nublar tu visión espiritual. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10 versículo 10. El dolor por sí solo no destruye, pero el dolor no sanado sí. Porque cuando no se sana, el enemigo lo convierte en argumento. Lo transforma en mentira. No vales, no fuiste suficiente. Si Dios te amara, no te habría pasado esto. Y si no estás firme, si no reconoces la estrategia, puedes comenzar a creer que Dios te abandonó, que el propósito se perdió, que ya no hay nada que construir. Pero es una trampa sutil pero letal, porque el enemigo no puede destruirte, a menos que tú te detengas. Y el dolor, si no es entregado a Dios, puede hacerte detenerte, puede hacerte renunciar a tu llamado, esconder tu fe, apagar tu voz. No porque no tengas propósito, sino porque ya no tienes fuerzas para creer en él. Las pérdidas duelen, es verdad, pero no son el final. De hecho, muchas veces son el punto de inflexión que Dios usa para llevarte a un nuevo nivel. El enemigo quiere que lo veas como ruina. Dios quiere que lo veas como redirección. Cuando pierdes algo o alguien que amabas profundamente, es fácil cuestionar todo. Pero ahí, en ese punto de ruptura, es cuando el cielo te observa, no para juzgarte, sino para fortalecerte. Porque la fe real no se demuestra cuando todo está bien. Se demuestra cuando sigues caminando aún con el corazón roto.
Cuando te niegas a creer que esa pérdida canceló tu futuro, el enemigo no teme a tu dolor, teme a lo que harás cuando sanes. Por eso quiere mantenerte atrapado ahí, repitiendo mentalmente lo que fue, lo que no fue, lo que debería haber sido. Quiere que vivas de recuerdos y no de promesas, que habites en la herida y no en la visión. Pero Dios no te diseñó para quedarte en el valle, te diseñó para atravesarlo, porque aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Él está contigo, y lo que perdiste no es más grande que lo que viene. No es el final de tu historia, es el capítulo donde comienza el giro divino. El enemigo quiere que el dolor sea un ancla. Dios quiere que sea un trampolín, porque cuando todo cae, solo queda una cosa en pie, el llamado que Él puso en ti. Y si te atreves a levantarte, a pesar de la herida, a pesar del silencio, a pesar del llanto, entonces el infierno tiembla, porque ha perdido. Hoy es el día para decidir. O te quedas atado a lo que se fue, o te aferras más fuerte a aquel que nunca se va. Porque cuando todo falta, Dios permanece. Y mientras Él esté contigo, no hay pérdida que pueda impedir tu propósito. Solo tienes que avanzar, aunque sea con pasos lentos, aunque sea llorando, pero avanza, porque el enemigo no gana cuando te duele, gana cuando te rindes. Y tú, en Dios, fuiste llamado a vencer. Hay dolores que no se notan a simple vista, pero gobiernan todo lo que haces. Heridas viejas que se disfrazan de carácter, de desconfianza, de orgullo, de ansiedad. Heridas que no se ven, pero que deciden por ti. Deciden a quién amas, a quién alejas, lo que temes, lo que repites. Por eso no basta con poner una curita emocional. Dios quiere sanar desde la raíz. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8 versículo 32. Sanar desde la raíz no es simplemente sentirte mejor. Es dejar de reaccionar con patrones que vienen de un pasado que aún sangra. Es detener el ciclo. Es descubrir la causa, mirar el rostro del dolor y decidir que ya no va a tener más poder sobre tu presente. El alma herida repite lo que no ha sanado. Y si no te detienes a enfrentar esa raíz, seguirás reviviendo las mismas escenas con distintos nombres. Personas nuevas, misma historia. Oportunidades nuevas, mismo miedo. Relaciones nuevas, misma inseguridad. No es el mundo que te rechaza, es la herida la que aún grita que no eres suficiente. Sanar desde la raíz implica valentía, porque requiere mirar atrás, no para quedarte ahí, sino para cerrar lo que quedó abierto. Requiere admitir que hay cosas que no resolviste, palabras que aún te duelen, situaciones que marcaste como superadas, pero que todavía lloras en silencio cuando nadie te ve. Pero ahí es donde entra Dios, no como un espectador, sino como un cirujano del alma. Él no solo quiere consolarte, quiere restaurarte. No solo quiere que te levantes, quiere que lo hagas libre. Y para eso, necesita que lo invites hasta el fondo, hasta donde no dejas entrar a nadie, hasta ese rincón donde escondes lo que no quieres sentir. La herida se sana cuando la expones a la luz, cuando dejas de justificarla y comienzas a entregarla, cuando permites que la verdad de Dios reemplace las mentiras que la herida sembró. Porque esa herida te dijo que eras débil, que no valías, que nunca ibas a ser amado igual. Pero la verdad dice, eres fuerte en tu debilidad, valioso desde antes de nacer, amado con amor eterno. Sanar desde la raíz no es inmediato, pero es real. Cada vez que eliges perdonar, sanas. Cada vez que decides no volver a repetir lo que viviste, sanas. Cada vez que lloras delante de Dios en lugar de esconderte detrás de máscaras, sanas. Cada vez que le dices, Señor,
No puedo con esto, pero tú sí. Algo dentro de ti comienza a florecer. Las raíces profundas requieren intervenciones profundas. Pero cuando dejas que Dios cave hasta el fondo, también plantará algo nuevo. Y donde antes hubo dolor, habrá propósito. Donde hubo rechazo, habrá testimonio. Donde hubo miedo, habrá fe. Porque Dios no solo quiere que sobrevivas, quiere que vivas. No solo quiere que sigas adelante, quiere que seas libre mientras avanzas. Y la libertad empieza cuando decides dejar de tapar lo que debe ser sanado. Hoy es el día de ir a la raíz, de dejar de temerle al pasado, de invitar a Dios a ese lugar y decirle, haz lo que solo tú puedes hacer. Porque cuando Él toca lo profundo, lo transforma para siempre. Nada que se construya sobre un terreno quebrado perdura. Por eso, antes de llevarte a algo nuevo, Dios primero sana lo viejo. No porque no quiera bendecirte de inmediato, sino porque sabe que un corazón herido no puede sostener lo que viene. El pasado no sanado se convierte en una carga, y las bendiciones mal recibidas se transforman en nuevas heridas. Pero cuando el corazón es restaurado, algo poderoso ocurre. Se convierte en tierra fértil para todo lo que Dios ha planeado. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel capítulo 36 versículo 26. Ese es el milagro que Dios quiere hacer en ti. No se trata solo de pasar la página, sino de escribir una historia completamente distinta. Porque cuando tu corazón es restaurado, ya no amas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no decides por miedo, sino por propósito. Ya no atraes desde el vacío, sino desde la identidad. La restauración no borra el pasado, pero lo redime. Las lágrimas no se niegan, pero ya no gobiernan. Las cicatrices no desaparecen, pero ahora cuentan una historia de victoria, no de derrota. Es ahí donde comienza el verdadero nuevo comienzo, cuando lo que antes te rompía ya no te define. Un corazón restaurado no es uno que nunca fue roto, sino uno que fue entregado en las manos del único que sabe cómo volver a hacerlo latir. Es el corazón que ya no busca venganza, sino paz, que ya no se aferra a lo que fue, sino que se abre a lo que puede ser, que ya no idolatra a personas, sino que reconoce a Dios como su única fuente de valor y plenitud. Es en ese estado donde el cielo comienza a liberar lo que tenía retenido. Porque Dios no te niega bendiciones, te protege de recibirlas antes de tiempo. Él espera a que estés listo, a que tu corazón pueda sostener con madurez lo que antes te habría desviado. Y cuando llega ese momento, cuando por fin estás libre del peso de lo que perdiste, cuando ya no defines tu presente por lo que no funcionó, entonces Dios planta semillas nuevas. Amor sano, sueños nuevos, relaciones alineadas a tu propósito, oportunidades que honran tu crecimiento. Ya no tienes que perseguirlas, ellas te encuentran, porque el terreno ya está listo. Dios no termina contigo donde otros te dejaron. Él comienza justo ahí, en las ruinas, en el polvo, en los escombros de lo que parecía tu final. Y desde ahí levanta lo nuevo. No una versión débil y parchada de ti, sino una versión redimida, fortalecida, clara, con la sabiduría de las heridas, pero sin el peso del resentimiento. Hoy puedes decidir que tu corazón sea restaurado, que sea libre de rencores, de expectativas rotas, de apegos inútiles, porque sólo así florecerás. Y cuando lo hagas, entenderás que todo lo que dolió tenía un propósito: preparar tu tierra para una cosecha mayor. El corazón restaurado no vuelve al pasado, se lanza con fe hacia lo nuevo. Y cuando eso pasa, el cielo celebra, porque Dios siempre tuvo en mente darte un nuevo comienzo.
Solo estaba esperando que tú estuvieras listo para recibirlo. Hay un vacío que nada humano puede llenar. Puedes intentarlo con nuevas relaciones, logros, viajes, distracciones o incluso aparente espiritualidad, pero al final del día, cuando el ruido se apaga y las luces se apagan, ahí sigue ese espacio hueco en el alma que clama por algo más profundo, más eterno, más real. Ese vacío no es una maldición, es una señal, una alarma divina que te recuerda que fuiste creado para algo más que sobrevivir. Fuiste creado para habitar en la presencia de Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo capítulo 37 versículo 4. El deleite en Dios no es una emoción superficial. Es la experiencia de llenar el alma con lo único que no se agota, no traiciona, no se va. Porque todo lo demás, tarde o temprano, puede fallar. Pero Él no. Su presencia no es un escape, es un hogar. No es una recompensa, es la fuente. Cuando llenas ese vacío con la presencia de Dios, tu necesidad de buscar afuera disminuye. Ya no te relacionas desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no necesitas que alguien te salve, porque ya fuiste rescatado. Ya no buscas validación en otros, porque ya sabes quién eres en Él. El vacío solo duele cuando intentas llenarlo con lo que no fue diseñado para eso. Pero cuando decides abrir ese espacio y decir, Dios, habita aquí, entonces ocurre lo imposible. El alma descansa. Ya no necesitas correr, esconder, mendigar amor ni buscar consuelo en lo pasajero, porque has encontrado al Eterno. Y no es algo que solo se siente en la iglesia o en momentos especiales. Es una comunión constante, una conversación en silencio, una paz que te sostiene incluso en medio del caos. La presencia de Dios no borra tus circunstancias, pero te transforma en medio de ellas. Ya no te define lo que enfrentas, te define con quién caminas. El enemigo quiere que pienses que estás solo, que ese vacío durará para siempre, que necesitas algo externo para estar bien. Pero Dios te dice hoy, yo estoy contigo, yo soy suficiente, ven a mí, y yo te daré descanso. Porque ese espacio que tanto te pesa, fue hecho justo a la medida de su amor. Y cuando lo llena, algo se rompe. Se rompen las cadenas de la dependencia emocional. Se rompe la ansiedad por el futuro. Se rompe la urgencia de buscar fuera lo que solo se encuentra dentro. Porque donde está su presencia, hay plenitud. No estás roto. Estás siendo vaciado para ser llenado por lo correcto. Estás siendo preparado para habitar en algo mayor. Y ese mayor es Dios. No como concepto, no como religión, sino como experiencia viva, como abrazo diario, como fuente inagotable. Hoy puedes decidir no solo sanar, sino habitar. No solo dejar ir, sino llenar. Porque no basta con soltar el dolor, hay que abrazar la presencia. No basta con vaciarte del pasado, hay que llenarte de lo eterno. Y cuando lo haces, ese vacío que antes dolía, se convierte en altar. Y en ese altar, Dios hace nuevas todas las cosas. Hay heridas que la terapia no toca, cargas que el tiempo no aligera. Dolores que se esconden detrás de sonrisas y años de silencio, pero que siguen atando el alma. No todas las cadenas son visibles. Algunas se disfrazan de hábitos, de miedo a estar solo, de relaciones repetidas, de voces internas que repiten, nunca será suficiente. Y esas cadenas, por más voluntad que tengas, no se rompen solo con fuerza humana. Se rompen con unción. Sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías capítulo 10 versículo 27.
La unción no es un concepto místico reservado para unos pocos. Es la manifestación del poder de Dios operando en lo profundo de tu vida. Es lo que toca lo que nadie más puede tocar. Es lo que entra donde ni tú sabías que aún había heridas. Es el aceite divino que no solo suaviza, sino que destruye yugos, los hace pedazos hasta que no quede ni rastro. Hay cadenas que se formaron desde la infancia. Palabras que recibiste cuando aún no sabías cómo defenderte. Rechazos que internalizaste como identidad. Pérdidas que se convirtieron en paredes alrededor de tu corazón. Y has sobrevivido, pero no fuiste llamado a sobrevivir. Fuiste llamado a ser libre. Y la libertad no se hereda, se conquista. Y se conquista con la unción. Cuando la unción de Dios cae sobre una vida, no lo hace de forma superficial. Es quirúrgica, precisa, penetra donde el alma se resiste, satura donde hay sequedad, y arde, no para quemar, sino para purificar, para arrancar de raíz toda mentira, toda atadura, toda estructura emocional que no fue construida sobre la verdad de Dios. No necesitas seguir cargando ese peso. No naciste para vivir con el alma encadenada a lo que pasó, a quien se fue, a lo que no funcionó. No tienes por qué dormir con ansiedad, caminar con temor, amar con reservas. Porque donde hay unción, hay rompimiento. Y donde hay rompimiento, hay libertad. Y donde hay libertad, hay vida. Vida abundante, como Jesús lo prometió. No es magia. Es presencia, es poder, es decisión. La decisión de abrir el corazón y decir, Señor, entra hasta el fondo. No quiero más parches, quiero transformación. No quiero más ciclos, quiero libertad. No quiero vivir medio bien, quiero vivir plenamente, como tú lo soñaste para mí. La unción no solo repara lo roto, cambia tu atmósfera. Marca tu historia. Redefine tu identidad. Lo que antes te controlaba, ya no tiene poder. Lo que antes te limitaba, ahora te impulsa. Porque donde estaba la herida, ahora hay propósito. Donde había vacío, ahora hay plenitud. Y donde antes había dolor, ahora hay fuego de Dios. Esta es tu herencia como hijo, como hija del Altísimo. No caminar con cadenas invisibles, sino con libertad evidente. No repetir lo que vivieron otros, sino romper maldiciones generacionales. No llorar en secreto, sino danzar en lo público. Porque la unción que viene de Dios no solo sana, empodera. No solo restaura, transforma. Hoy es el día de pedirla. Hoy es el día de abrir tus manos, tu mente, tu corazón, y recibir la unción que rompe toda cadena emocional. Porque no fuiste diseñado para estar atado. Fuiste ungido para ser libre. Y cuando el Hijo te liberta, verdaderamente eres libre. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes solo para ti. Suscríbete ahora mismo para recibir más contenidos que sanan, que restauran, que transforman desde lo profundo del alma. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿A quién necesitas soltar? ¿En qué parte de este proceso estás tú? Y sobre todo, comparte este video con alguien que lo necesite. Porque hay personas ahí afuera que están cargando un dolor silencioso. Y quizás este mensaje sea justo la respuesta por la que llevan orando. Nos vemos en los próximos videos. Y recuerda, cuando Dios ocupa el lugar que antes ocupaba el dolor, todo en tu vida comienza a florecer.